El título de esta breve investigación lleva por nombre La vigencia de la teoría de la dependencia en América Latina en el siglo XXI. La teoría de la dependencia surge como respuesta a un contexto histórico de grandes transformaciones, económicas, políticas y también sociales, las cuales se desarrollaron a finales del siglo XIX, como lo fue la decadencia de las potencias imperialistas, que generó la transformación de nuevos estados nacionales en Asia y África, así como los desarrollados a mediados del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la caída de Wall Street en 1929 y la consolidación de Estados Unidos como una nueva potencia mundial hegemónica. En el periodo de entreguerras y en la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, Latinoamérica, independiente ya desde el siglo XIX, buscaba a través de una mayor participación del Estado en el manejo de su economía, la independencia económica de Inglaterra y Estados Unidos. Al mismo tiempo, buscaba implementar una industrialización por sustitución de importaciones en los países de mayor tamaño. Fue en este contexto donde surge el debate científico sobre el desarrollo en América Latina, por ahí por 1920, y que se consolidó hasta la década del 60. Ya a mediados de la década del 60 surge la teoría de la dependencia como una expresión del pensamiento latinoamericano, constituyéndose como una herramienta básica para el análisis de las características del desarrollo económico de la región. De acuerdo a los antecedentes recopilados y al contexto de estudio, se ha planteado la siguiente pregunta de investigación. ¿Sigue vigente en el siglo XXI el cuestionamiento que se plantea la teoría de la dependencia para América Latina? De acuerdo a esta pregunta central de investigación, se han planteado los siguientes objetivos. Objetivo general: analizar la teoría de la dependencia en el contexto de América Latina en el siglo XXI. Objetivos específicos: caracterizar el contexto histórico que da origen a la teoría de la dependencia. Comprender las diferentes corrientes teóricas de los planteamientos de la teoría de la dependencia. Y finalmente, analizar la teoría de la dependencia en el contexto social, político y económico que está experimentando América Latina durante el desarrollo del siglo XXI. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, fue la encargada de promover el crecimiento económico y social de la región. Fue Raúl Prebisch el que planteó la teoría de la desigualdad entre los países desarrollados y subdesarrollados, generando centros y periferias, siendo él el que desarrolla la teoría de la dependencia en primer lugar. La teoría de la dependencia es un enfoque teórico desarrollado en América Latina a partir de la década de los 60. Surge como una crítica epistemológica a las corrientes del estructural funcionalismo y a la teoría de la modernización en su campo de aplicación en América Latina. La teoría de la dependencia busca analizar e interpretar y comprender las condiciones de subdesarrollo de América Latina y el por qué ha desarrollado altos niveles de dependencia en términos políticos, económicos y sociales de los países industrializados ubicados en el noroccidente. La crítica o autocrítica de pensadores de CEPAL. Esta primera corriente está compuesta por destacados intelectuales, miembros de la Comisión Económica para América Latina. Entre los nombres más destacados se encuentran Osvaldo Zunkel, Aníbal Pinto, entre otros. Tomando otros elementos y las condiciones asimétricas de intercambio entre Noroccidente y América del Sur, esta corriente busca analizar los factores de dependencia entre centro y periferia, promoviendo el desarrollo económico e industrial de los países, el fortalecimiento de la democracia y un rol activo del Estado para promover el desarrollo de cada país y sus habitantes. Se denomina crítica o autocrítica, puesto que se manifiesta su descontento conceptual con los planteamientos del estructural funcionalismo y la teoría de la modernización. Corriente neomarxista. Sus principales exponentes fueron Teodonio dos Santos y Gunder Frank, entre otros.
Sus planteamientos se asocian al análisis en profundidad de la condición dialéctica de dominación y dominado. La dependencia se explica desde la colonia, ya que los países de América Latina comenzaron a construir una matriz productiva mercantilista de materias primas. Desde ese entonces surge una dependencia económica que trasciende a lo político, a la segregación y a la distinción de clases. La fórmula de salida a esta condición permanente de dependencia está en cortar relaciones con los países industrializados de Occidente y construir una matriz productiva propia a nivel regional. Desde luego, rompiendo con los elementos de base del capitalismo industrial desarrollado por Estados Unidos y Europa. Corriente marxista no ortodoxa. Sus principales exponentes fueron Enzo Faleto, sociólogo chileno, y Fernando Henrique Cardoso, sociólogo brasileño, quien luego llegó a ser presidente de Brasil. Los principales elementos argumentativos de esta corriente dicen relación con analizar y comprender los factores sociohistóricos estructurales del subdesarrollo de América Latina y el análisis del problema de base de la relación centro-periferia. El subdesarrollo puede no ser un proceso o una etapa, sino más bien una condición estructural de subordinación política y económica con las potencias industrializadas. De acuerdo a nuestro breve trabajo de investigación, una de las preguntas trascendentales es si la teoría de la dependencia desde el punto de vista teórico y empírico sigue vigente para analizar la situación de América Latina. Pues bueno, junto a nuestras compañeras como grupo hemos llegado a la conclusión que efectivamente sigue vigente. Hay ciertas preguntas, ciertos cuestionamientos que están planteados todavía. Por ejemplo, la dependencia que tiene América Latina respecto a lo que pasa en los países del primer mundo, en las economías emergentes de Asia. Hoy día hay una gran disputa arancelaria entre China y Estados Unidos, y tal como lo ha planteado el presidente Piñera y lo han planteado otros presidentes de América Latina, los más perjudicados pueden ser nuestros países, puesto que todavía somos los que entregamos mayor provisión de materias primas. Ahí se da cuenta, en esta condición asimétrica de los términos de intercambio, como los planteó en algún momento Raúl Prebisch, de esta dependencia de saber qué pasa con esas potencias y el futuro que tenemos como América Latina. Y en el caso chileno también podemos ver algunos aspectos. Hace poco hubo una polémica, el presidente Piñera señaló una fotografía donde estábamos dentro de Estados Unidos, ¿cierto? Argentina también como ejemplo, hace poco el Fondo Monetario Internacional le entregó una inyección de recursos de miles de millones de dólares a cambio de que el presidente Macri y su administración pudiera gestionar correctamente la política fiscal y monetaria. Esos son ejemplos que hablan de que todavía, a nuestro juicio, desde una perspectiva económica y sociológica, la teoría de la dependencia sigue vigente como cuestionamiento y como elemento de carácter teórico. La vigencia de la teoría de la dependencia no solamente se ha dado en materia económica, sino que también en el desarrollo político de la región. Reflejo de esto son las políticas internacionales, las cuales han sido originadas por los países mayormente desarrollados y que han sido aplicadas por los países de la periferia. Otro punto importante de la vigencia de la teoría de la dependencia es el viraje hacia las derechas que han tenido los países latinoamericanos. Esto da cuenta de una sociedad que le da mayor prioridad a la economía liberal. Uno de los efectos de la teoría de la dependencia ha sido la construcción de sujetos de consumo. Esto se ve reflejado a través de la individualización de estos sujetos. Según la sociología, el consumo es una forma de dominación y de control social, y esto se puede evidenciar a través de instituciones que son educación, salud u otras, donde se ve como este tipo de instituciones y servicios básicos para la sociedad como mercancía, desde los países centrales hasta los países periféricos, donde estos países periféricos los podemos ver en Latinoamérica. Buenas tardes, nos encontramos en las instalaciones de la Universidad Católica Silva Enríquez. Somos de la carrera de Sociología del ramo de Sociología Latinoamericana. Hemos llegado a término de nuestro proyecto de investigación, el cual lleva por nombre La vigencia de la teoría de la dependencia en América Latina en el siglo XXI.
Finalizando, es importante destacar la importancia de estudiar América Latina desde una mirada crítica para fortalecer nuestro desarrollo académico. Bueno, tal como lo ha planteado Alison y Mariela, efectivamente no solo este curso, sino indagar en esta investigación nos ha permitido solidificar aún más aspectos técnicos, instrumentales, epistemológicos que sin duda son importantes en nuestro desafío como futuros sociólogos. Y en lo específico también agradecer las instancias que nos ha dado esta asignatura el profesor para poder indagar en aspectos que el día de mañana van a seguir siendo de interés. América Latina tiene un pasado, un presente y desde luego un futuro que nos unifica. Así que a nosotros nos queda una ardua labor, pero lo miramos como un desafío positivo durante los próximos años de nuestro ejercicio profesional.